El EC constituye la medida del condicionamiento del miedo. Para cuantificarlo, se utiliza como línea de base el periodo anterior al EC. Rescorla observó una supresión prácticamente total de la respuesta en el grupo 1 y una supresión progresivamente menor cuanto mayor era la probabilidad del EI en ausencia del EC. En el grupo 4, en el que el EC señalaba la descarga con la misma probabilidad que los estímulos del contexto experimental, la presencia del EC no alteró en absoluto la tasa de respuesta operante en curso. Rescorla sometió a control experimental situaciones formalmente semejantes a las que nos enfrentamos en nuestro entorno natural. Sistematizó en el concepto de contingencia la forma en que el organismo discrimina e integra de forma adaptativa estas relaciones. Este mecanismo del aprendizaje asociativo capacita al organismo para diferenciar relaciones entre eventos fortuitas o aleatorias de las predictivas, lo que le permitirá anticipar eficazmente los acontecimientos de su entorno. Cuando un EC predice con la misma probabilidad que los estímulos del contexto un EI determinado, el EC no posee valor informativo y no ejerce función de señal. La subida de temperatura corporal nos advierte sobre la necesidad de visitar al médico, descartadas circunstancias puntuales como haber realizado ejercicio físico. No adoptamos el mismo criterio ante un dolor de cabeza que responde con frecuencia a factores distintos de la enfermedad. El valor de señal de un estímulo en relación a otro es el resultado de comparar la probabilidad con que el primero permite anticipar el segundo, con la probabilidad de que el segundo sea señalado por otros estímulos. Sin embargo, con frecuencia, los estímulos que ejercen una función de señal no son simples. Generalmente agrupan dos o más elementos. El trabajo experimental de Kamin cuestionó la teoría de la contingencia como marco teórico explicativo de los fenómenos del condicionamiento con estímulos condicionados compuestos. El descubrimiento empírico de Kamin, el fenómeno conocido como bloqueo, produjo un enorme impacto sobre la comunidad científica. La línea de investigación que inició Kamin generó una intensa productividad en el trabajo empírico e inspiró nuevos enfoques teóricos del aprendizaje asociativo. El diseño estándar del experimento de Kamin para demostrar el efecto de bloqueo es relativamente simple. Consta de 2 grupos y 3 fases experimentales. Kamin utilizó también el procedimiento de la respuesta emocional condicionada con ratas como sujetos experimentales y calculó la razón de supresión como medida del condicionamiento. El grupo experimental recibió durante la primera fase de condicionamiento un entrenamiento en el que un estímulo, un ruido blanco, iba seguido de una descarga eléctrica. En la segunda fase, los animales recibieron como EC el mismo ruido utilizado durante la fase 1 más un estímulo nuevo, una luz. El EC compuesto se emparejó con el mismo EI, la descarga eléctrica. El grupo de control no recibió ningún entrenamiento durante la fase 1. Durante la fase 2 recibió exactamente el mismo entrenamiento que el grupo experimental, el EC compuesto emparejado con la descarga. Finalmente se presentó a los 2 grupos una fase de prueba en la que el estímulo luz del compuesto se presentaba cada cierto tiempo para evaluar su capacidad para suprimir la respuesta instrumental. Kamin encontró que las ratas del grupo experimental no habían aprendido la relación entre la luz y la descarga, mientras que los animales del grupo de control sí habían aprendido esta relación. El fenómeno del bloqueo planteaba un nuevo reto al principio de contigüidad temporal.
En ambos grupos, el número de emparejamientos entre la luz y la descarga